todos los asistentes. Muy buenas noches con todos. Y nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación a Audiápolis y por este evento que vienen organizando en área de capacitación y actualización a los profesionales del derecho, ¿no? Como bien lo ha dicho en la presentación, este seminario va aparejado y vamos a ver en qué se sustenta también, ¿no? Con el curso o el diplomado que han estado organizando en tema de proceso de familia, derecho de familia y la niñez, ¿no? Y por supuesto, ahora el tema del derecho sucesorio, ¿no? Y vamos a ver de que estas dos áreas del derecho muy particulares, cada uno, por supuesto, considero con su independencia y particularidad, guardan una íntima relación y una necesaria, para unos autores, por ejemplo, Graciela Medina de Argentina, señala una dependencia disciplinaria entre, por ejemplo, el derecho familiar con el derecho sucesorio, ¿no? Y vamos a ir explicando por qué. Bien, entonces tenemos un tiempo establecido por los organizadores. Vamos a tratar de plantear temas muy puntuales en torno a tres aspectos que se ha señalado: al aspecto de lo que es sucesión intestada, por un lado, a lo que es los legados, derechos de legatarios, ¿no? A veces que se conoce muy poco esta figura, y también referente a lo que es nulidades testamentarias también, ¿no? Ahí vamos a ver la distinción entre, bueno, la categoría general de invalidez para plantear dentro del derecho sucesorio, que así lo ha determinado el Código Civil peruano, ¿no? Lo referente a lo que es la caducidad y nulidad de testamento, ¿no? Por ahí vamos a mencionar algunas jurisprudencias, algunos casos que lo voy a dejar para que lo puedan analizar también, pero bueno, tener bien claro la base teórica para que a partir de ahí se pueda plantear algunas preguntas, algunas inquietudes y plantear, por supuesto, algunas, algunas respuestas, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el primer tema, ¿no? Hay que partir para analizar estos tres temas puntuales que se nos ha pedido conversar con ustedes, hay que plantear conceptos básicos, ¿no? Conceptos básicos que de alguna manera sustentan, fundamentan la normatividad civil del derecho sucesorio, ¿no? Y hay que partir, por supuesto, de los principios que sustentan estos derechos, ¿no? Ya sabemos que si encontramos algún vacío en la normatividad civil, por ejemplo, en el Código Civil, ¿no es cierto?, en el libro de Derechos y Sucesiones, entonces es necesario recurrir para dar solución a estos principios propios del derecho sucesorio y en todo caso, por supuesto, recurrir también al texto constitucional, ¿no? Entonces, vamos a hablar en primer lugar sobre el tema de la sucesión intestada, pero para hablar del tema de sucesión intestada, les decía que hay que hablar sobre sendos principios, ¿no? En primer lugar, hay que partir que la Constitución, que es el marco general del derecho, ¿no es cierto?, establece en su artículo segundo, inciso 16, dos derechos muy importantes, ¿no? El derecho, por un lado, el derecho a la propiedad, miren cómo se guarda relación el tema de propiedad también, y el derecho a la herencia, ¿de acuerdo? El derecho a la propiedad y el derecho a la herencia. Esto implica desarrollar dos perspectivas o dos vertientes o dos aristas, ¿no es cierto?, del derecho sucesorio, ¿no? Uno, que implica que toda persona tendría, por lo tanto, el derecho a transmitir la herencia, ¿no es cierto?, a transmitir o dejar una herencia, y por otro lado, el derecho a recibirla, ¿no? Entonces, se puede distinguir de un derecho a suceder y un derecho de suceder previsto en el artículo 678 del Código Civil, ¿no? Y tampoco hay que dejarle dado el momento en que se produce, por supuesto, esta transmisión sucesoria, ¿no? O como se llama en el derecho sucesorio, la transmisión mortis causa, ¿no?
la transmisión mortis causa. O sea, la única forma, el contrato no es la única forma de transmitir bienes o derechos, sino también a través de la transmisión mortis causa, y en este caso hablamos del derecho sucesorio, ¿no? Entonces, estos dos principios constitucionales deben ser, por lo tanto, y son desarrollados en el Código Civil, ¿no? Son desarrollados en el Código Civil donde establece una serie de reglas, por ejemplo, las reglas para suceder, el orden sucesorio, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las condiciones y requisitos para yo recibir mi herencia? ¿Y cómo es que yo recibo la herencia? ¿En qué parte? Si sucede a título universal, si sucede a título particular, ¿no es cierto? Si sucede en condición de heredero, o si sucede en condición de legatario, o si sucede en condición de heredero legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas reglas justamente se desarrollan y deben, por supuesto, concordar con estos dos vertientes de esta norma constitucional, ¿no? Que es el dos puntos, el derecho a transmitir la herencia, como señalaba, y el derecho a recibir herencia. O sea, el derecho a dejar herencia por un lado, y por otro lado, el derecho que tengo yo de recibir herencia, ¿no? Claro está, ¿no? Claro está, ojo, que hay dos aspectos importantes, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Cuando yo tengo un vínculo parental, ya existe o preexiste este derecho, ¿no? Eh, pero persiste, y aquí hay que hacer un subrayado, como un derecho expectaticio, ¿no? Como un derecho expectaticio, ¿de acuerdo? Que se va a concretizar, ¿no? Siempre y cuando reúna los requisitos que establece el Código Civil, recuerda 660, que establece cuando nace este derecho sucesorio, ¿no? Que, como antes se llamaba, cuando vamos a hablar ahorita de sucesión intestada, declaración de heredero, ¿no? Porque es un derecho declarativo, ya que persiste antes de se lleva a cabo los requisitos, ¿no es cierto?, para que se produzca la sucesión mortis causa. ¿En qué se fundamenta el derecho sucesorio? La doctrina también ha desarrollado dos principios que fundamentan o sustentan el derecho sucesorio. Uno de ellos es el de igualdad en el derecho sucesorio. Y el otro, el de protección de la familia, ¿no es cierto?, donde establece un tratamiento sucesoral preferente, claro está. Vamos a ver de que existe la figura de la legítima, ¿no es cierto? Entonces, hay un derecho preferente de los que tienen vínculo, ¿no es cierto?, con el causante o el cujus frente a terceros o frente a otras personas o frente a los legatarios. Es más, dentro de estos sucesores, ¿no es cierto?, también existe una prelación, un derecho prioritario de uno respecto a otro, ¿no es cierto? Y para ello se establece el denominado orden sucesorio, ¿no? Y por otro lado, también la protección del derecho a la propiedad. Miren, tres reglas que fundamentan, reglas generales que fundamentan el derecho de sucesores, ¿no? Igualdad, ¿no es cierto?, que se da en el caso de los herederos, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Proteger a la familia, ¿no? Se dice que pasado, Graciela Medina habla del principio de solidaridad. Es el principio de solidaridad que sustenta y fundamenta justamente el derecho sucesorio, el tema de protección de la familia, ¿no? Ojo, con mucha discrepancia, porque aquí justamente es donde nace la figura de la legítima, ¿no? En algunas legislaciones están en la tendencia de, por ejemplo, de ir desapareciendo de la figura de la legítima, ya vamos a ver, ¿no? Porque de una manera fundamental en que existe una limitación a la autonomía de la voluntad del causante, ¿no? Y ya perdure, ¿no es cierto? Que la propiedad de una persona sea transmitida, ¿no es cierto?, de generación en generación, se mantenga esa transmisión del derecho a la propiedad, ¿no? Y de preferencia a sus familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges, ¿no es cierto?, parientes de cuarto, quinto, sexto grado de consanguinidad, línea colateral, o a quien desee el legatario cuando hace uso de la porción de libre disposición. Bien, ahora entremos ya al tema de analizar la sucesión intestada,
¿no? Estos tres principios nos va a dar lugar, son la base, el fundamento para desarrollar y poder resolver cualquier problemática ante alguna duda, ¿no es cierto?, que exista en estas normas que vamos a analizar, ¿no? En primer caso, en el de la sucesión intestada, ¿no? Bien, o sea, creo que ha sido mejor. Las bases, en primer lugar, del derecho sucesorio, señalábamos, perdón, son por un lado la voluntad del testador y por otro lado, por disposición legal, ¿no? La voluntad del testador, principio de autonomía de la voluntad, que le decía, que algunos consideran que está más limitada, en algunos países está más limitada que otros, en nuestro país existe esa limitante, ¿no? Solamente puede disponer cuando tiene derecho forzoso de la tercera parte, ¿no? Y por supuesto, ante ausencia de la voluntad, tendremos, por supuesto, de manera supletoria, lo que señala el legislador. Y como vamos a ver, y como ustedes saben, el legislador se basa justamente en el principio de protección de la familia, de la solidaridad entre los parientes, para establecer justamente cómo debería ser el orden sucesorio, cómo debería ser la prelación, ¿no es cierto? O quién tiene mejor derecho para heredar. Ahí la ley establece y de alguna manera suple la ausencia de voluntad del testador. Claro, estamos hablando en este caso cuando no se ha dejado, no se ha expresado voluntad del causante mediante testamento, ¿no? Bien, la sucesión es intestada, por lo tanto, cuando no hay testamento. ¿Qué pasa si no hay testamento? Ahí está justamente la ley en la cual debe llenar este vacío, ¿no es cierto?, por ausencia de voluntad del testador. La ley opera en ambos casos. En el primero, limitando la voluntad del testador, o sea, si bien es cierto, tengo la voluntad de yo poder señalar el orden sucesorio, ¿no es cierto?, o la preferencia de bienes, de la transmisión de mis derechos, ¿no es cierto?, pero de manera limitada, ¿no? De una manera la ley limita la autonomía de la voluntad porque establece, por supuesto, lo referente a la figura, nuevamente reitero, de la legítima, ¿no? Imponiendo, por su tanto, la legítima y, en segundo lugar, designando a quiénes debe suceder. Oye, perfecto, tú tienes descendientes, perfecto, ¿no? Tú puedes disponer de la tercera parte y la otra le corresponde a tus sucesores. No los puedes excluir, al menos de que exista, por supuesto, alguna causa de desheredación o, en su defecto, de indignidad. En este caso, causa de desheredación, si es mediante testamento, saben que la desheredación se hace por testamento, ¿no es cierto? O en su defecto, por una causa de indignidad. ¿De acuerdo? Bien, esas son las bases del derecho sucesorio. ¿Qué pasa en la sucesión intestada? Cuando no hay testamento, ¿no es cierto? El Código Civil establece varios casos en los cuales procede la sucesión intestada, ¿no? Dice el primero de ellos, cuando el causante muere sin dejar testamento o el que otorgó fue declarado nulo. Primera situación, ¿no? En que se procede la sucesión intestada, ¿no? Ya, bueno, está de más decir, es clara la norma, ¿no es cierto?, que esta norma opera cuando hay ausencia de testamento, ¿no es cierto?, o dice el que fue otorgado, o sea, hay testamento, pero sin embargo es declarado nulo. Este término no hay que, hay que tenerlo en sentido amplio, ¿no es cierto?, porque puede darse cuando esto se presenta por que ha sido revocado, ha caducado o porque no es válido o no es habido el testamento, ¿no es cierto? Ya ustedes conocen, por supuesto, que, y vamos a ver, el tema de la caducidad es distinto al tema de la nulidad. El tema de la revocación también, ¿no es cierto? Revocar simplemente es por propia voluntad del causante. Yo dejo un testamento X otorgándole mis bienes a y sin embargo otorgo un testamento y esos bienes que he dejado A se los dejo a B y estoy revocando tácitamente en este caso, por supuesto, mi testamento. Y puedo dejar un tercer testamento Z, ¿no es cierto? Y puede ese mismo bien dejarlo a C, ¿no es cierto?
y estoy tácitamente también revocando mi testamento y dejando, en este caso, por supuesto, como heredero de mis bienes a C, ya no A ni a B, ¿no? ¿De acuerdo? O puedo dejar un cuarto testamento de repente, ¿no es cierto? Indicando que dejo sin efecto el testamento Y y Z, por ejemplo, ¿no? Y de esta forma nace la figura de la reviviscencia del testamento, ¿no es cierto? Y será declarado como heredero A. Segundo caso que señala nuestro Código Civil, ¿no? Dice, cuando el testamento no contiene institución de herederos, ¿no es cierto? O si ha declarado la caducidad de la que contenía, ¿no? Entonces, dejo testamento, pero no consigné a ningún heredero. Y hemos señalado anteriormente, ¿no es cierto?, que el legislador te impone la obligación de instituir heredero en testamento. Yo puedo obviar si lo puedo obviar, pero sin afectar. Si estoy afectando, ahí sí estaría contraviniendo una norma inclusive de nulidad de testamento, ¿no es cierto? El primer caso se presenta cuando el testamento solo comprende disposición de carácter no patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que el testamento y básicamente el tema del derecho sucesorio, pero en este caso el testamento, no solamente sirve como medio para transferir o transmitir herencia, transmitir bienes o transmitir derechos de contenido patrimonial. No. Puede existir que yo otorgue un testamento para establecer derechos o ceder derechos de carácter no patrimonial, extrapatrimoniales, ¿no? Eh, y lo puede hacer a través de cualquier medio de testamento. Ya saben que hay toda una clase de testamento que regula nuestro Código Civil. ¿Está de acuerdo? Yo puedo, por ejemplo, utilizar mi testamento para reconocer a un hijo extramatrimonial, contenido no patrimonial, por ejemplo. O para pedir perdón a alguien, por ejemplo. ¿Puedo hacer? Sí. O que se habla hoy en día, y el libro de Derecho de Personas ha tenido una serie de modificaciones, por ejemplo, con respecto a lo que es la capacidad, ¿no es cierto? Lo que se denomina en el derecho comparado el testamento vital, ¿no? Establecer, por ejemplo, un testamento, quién es la persona que en el futuro, de presentarse el caso, hoy día que estamos, por ejemplo, en el tema de COVID, uno sabe que puede pasar por el tema de COVID, yo puedo otorgar mi testamento, hacer mi testamento y decir, ¿sabes qué? Si es que yo entrara en un estado de coma, ¿no? O si es que por tema del COVID yo estoy de repente en un estado de incapacidad mental, ¿no? Declaro a Juan Pérez como la persona que va a disponer, ¿no es cierto?, o a representarme, ¿no? El Código Civil en el derecho personal habla de la figura, ¿no es cierto?, de los salvaguardas, por ejemplo, ¿no? La figura de los salvaguardias, ¿no? Entonces puedo yo establecer ahí, por ejemplo, una figura de salvaguardas, ¿no? Disposiciones de carácter no testamentaria, ¿no? Y algunos llaman esto, le denomina la doctrina como señalaba, el testamento vital, ¿no? Y lo segundo se produce en los casos que ya hemos señalado, previsto en el artículo 805 del Código Civil, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, no se ha protocolizado el testamento, caduca el testamento. No se ha hecho dentro del plazo establecido, caduca el testamento. Esos son los casos de caducidad, ¿no? Cuando se incumple con un plazo o con una condición establecida, por ejemplo, en el testamento. Caducidad, que es distinto al tema, como señalaba, de nulidad testamentaria, ¿no? Este es el caso, dice. El Código Civil habla que cuando el heredero forzoso muere antes que el testador, primera situación, renuncia a la herencia, ¿no es cierto?, o la pierde por indignidad o desheredación y no tiene descendiente. Como ustedes pueden ver, si revisan su Código Civil, estas normas ya están ya señaladas en el Código Civil, ¿no? O sea, si tú eres deudor forzoso y muere antes que el testador, ¿no? No existe herencia, pues, no existe heredero, ¿no es cierto? Artículo 660 dice, ¿no? Para ser heredero, uno de los requisitos es la preexistencia, ¿no es cierto?, del heredero al testador, ¿no es cierto? Que no se presente un caso de premorencia o de premuerte, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Por eso
consideramos que este inciso es innecesario por cuanto se refiere en todos los casos de caducidad en institución de heredero. Además, también, ¿no es cierto?, se puede señalar de que es de carácter equívoca por comprender a los ascendientes y cónyuge respecto de quienes no hay representación sucesoria, ¿no? Esto es en el caso de que se dé por indignidad o desideración y no tiene descendientes, ¿no? Y no tiene descendientes. Bien, si el cónyuge premuere y no tiene descendiente, no hay representación sucesoria, ¿no? Si el hijo premuere y no tiene descendiente, no existe representación sucesoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es innecesario, consideramos esta norma que ha señalado, pero bueno, pues ha querido de alguna manera el legislador ser enfático en este aspecto y considerarlo como un medio, como un mecanismo para que cualquier persona que se considere legítimo, ¿no es cierto?, de recibir una herencia ante la muerte de una persona, de poder plantear por esta causa, ¿no es cierto?, señalando esta causal, un proceso de sucesión intestada. Cuando el heredero voluntario, el legatario, y vamos a ligar con el tema del legatario, muere antes del que es testador, ¿no es cierto?, igual que lo anterior, ¿no? El heredero premuere, acá en este caso el heredero voluntario, y el legatario premuere, ¿no es cierto?, o porque no ha cumplido la condición puesta por este, ¿no?, caso de caducidad, o por renuncia, o por haberse declarado indigno estos sucesores sin designarse sustituto. ¿Por qué habla acá el tema? Ya no hablo de representación sucesoria. En el anterior hablaba de representación sucesoria porque hablábamos de herederos forzosos, ¿no? Descendientes y cónyuge, ¿no? Acá hablamos ya de herederos voluntarios, de no herederos forzosos, no herederos voluntarios, los herederos de cuarto, quinto y sexto grado de consanguinidad, y hablamos de legatarios, y a ellos se le puede establecer sustitutos, ¿no? Entonces, viene a ser casi la misma figura, pero en este caso son distintos los legitimados para poder plantear, ¿no es cierto?, estas condiciones, esta ausencia de condición, de capacidad, ¿no? Y poder, cualquier interesado, plantear una petición de herencia, ¿no?, de sucesión intestada, perdón, ¿no? Por eso que consideramos que este inciso también resulta vano por cuanto se refiere a todos los casos de caducidad, en el caso de que hubiera institución de herederos y legatarios, ¿no? Pero el legislador nuevamente ha creído conveniente ser expreso, reiterativo en estos aspectos. Cuarto caso, cuando el testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituido en testamento no ha dispuesto de todos sus bienes, ¿no? Aquí cambia la figura, ¿no? No ha dispuesto de todos sus bienes, ¿no? ¿De acuerdo? En cuyo caso la asociación legal solo funciona con respecto de los bienes que no dispuso. En el derecho comparado se habla, y aquí viene la figura de lo que se llama la asociación mixta, ¿no es cierto? Asociación testamentaria, por un lado, y por otro lado, como no se ha dispuesto de todos los bienes, ¿qué se hace con esos bienes? Se puede plantear un proceso de sucesión intestada. Aquí nos encontramos ante el caso de sucesión mixta, ¿no es cierto? Bien, entonces este es el caso de que no hay heredero forzoso y por lo tanto aquí tiene la libre disposición de sus bienes, instituye, ¿no es cierto?, instituye, ¿no?, herederos voluntarios, perdón, legatarios, instituye, ¿no es cierto?, deja legados y por lo tanto instituye legatarios. Pero sin embargo no dispone de todos sus bienes, deja algunos bienes libres, ¿no? Entonces, tampoco instituye heredero para que recoja los bienes no dispuestos en legados, tampoco. Entonces, cualquier interesado podía plantear sobre los bienes en los cuales no se ha instituido legado, ¿no?, sobre los cuales no se ha dispuesto en el testamento, se puede plantear una acción de sucesión intestada. ¿Quién lo puede hacer? Ahí viene la pregunta. Bueno, tenemos que ver el orden sucesorio, ¿no? Herederos legales, cuarto, quinto, sexto grado de consanguinidad en línea colateral. Puede ser, claro, por supuesto. El Estado, si no hay nadie, ¿no es cierto?, el Estado puede plantear un proceso de sucesión intestada y también solicitar ser declarado como heredero, ¿no es cierto?, ante la falta de familiares, ¿no es cierto?, por parte del causante, ¿no? Respetando, y por supuesto, en este caso, los legados que se ha hecho dentro de la porción de libre posesión. Y en este caso, cuando no hay herederos forzosos, el
testador, el causante, tiene el libre disposición de la totalidad de los bienes, ¿no? Sin embargo, no lo ha hecho. ¿Puede suceder? Sí, puede ser que se puede presentar esta situación, ¿no? Puede ser que de repente, al momento que otorgó el testamento, no había adquirido un bien, de repente que fue adquirido por donación, ¿no? Y después de otorgar el testamento, esta persona recibió una donación de un bien. Y sobre ese bien donado, no dijo nada del testamento, ya no hizo una ampliación o no otorgó un segundo testamento. Por lo tanto, se puede presentar este tipo de casos, ¿no? El título. En el caso de la sucesión intestada, el título de heredero, ¿no es cierto?, vendría a ser el acta notarial, ¿no? Ojo con esto, de declaración de herederos o, en su defecto, porque saben, yo puedo hacer mi proceso de sucesión intestada vía notarial o vía judicial, ¿no es cierto? Esos son dos caminos que yo puedo acceder, ¿no? Por ser un proceso de carácter no contencioso, ¿no? Entonces, los notarios tienen la prerrogativa de también iniciar un proceso de sucesión intestada, ¿no? Entonces, el acta notarial se convierte en el título o en todo caso la sentencia, ¿no es cierto?, que establece y constituye el título sucesorio. Ese es mi título, ¿no? Por un lado, los legatarios tienen como título al testamento y por otro lado, tenemos como título al acta notarial o en su defecto a la sentencia que me instituye, ¿no es cierto?, como heredero, ¿no? Heredero. También lo es el título, la sentencia recaída en un caso de acción de petición de herencia, ¿no? En la que se ha acumulado las dos pretensiones, ¿no? La pretensión de declaración de heredero o sucesión intestada, más de petición de herencia, ¿no? Claro, hay que recordar que el acto de petición de herencia es cuando yo he sido declarado pretérito, he sido excluido, ¿no? He sido excluido de la herencia, ¿no? Entonces, no se me va a considerar herencia teniendo legitimidad porque soy descendiente directo, porque soy hijo, por ejemplo, o porque soy cónyuge, por ejemplo, del causante, ¿no? Y ya hay una disposición de los bienes y ya hay personas que han sido declarados como herederos en este caso, ¿no? Bien. El proceso de sucesión intestada. Vamos a ver. En el proceso de sucesión intestada hay que seguir todo un procedimiento, ¿no? Todo un procedimiento, ¿no? La solicitud que debe ser presentada por cualquiera de los interesados, artículo 815 del Código Civil, ya hemos dicho, ante quien se presenta, puede hacerlo vía notarial o vía judicial, ¿no es cierto? Y en este caso estaría legitimado, ¿no es cierto?, el notario de donde estuvo el último domicilio del causante, el último domicilio del causante, ¿no? Bien, o también lo puedo hacer vía judicial en el último domicilio del causante, ¿no? También lo puedo realizar, ¿sí? Bien, requisitos que debe contener esta solicitud de sucesión intestada. Pues esto voy acabando, hago una primera pausa si gusta y podemos acceder a las preguntas. No sé, indican si es posible. Nombre del causante, ¿no? Nombre del causante por un lado, copia de la partida de función, ¿no? Copia de la partida de función, copia certificada de la partida de nacimiento de los herederos, ¿no es cierto?, para poder demostrar, en este caso, el entroncamiento familiar, ¿no? El entroncamiento familiar, ¿no? O en todo caso, documento público que contenga una sentencia de reconocimiento de filiación extrajudicial, ¿no es cierto? Si se trata de hijo extramatrimonial o adoptivo, en este caso, si fuera el caso también partida de matrimonio, si fuese el caso, ¿no es cierto?, relación detallada de los bienes conocidos, ¿no? Relación detallada de los bienes conocidos, ¿no es cierto? Inscritos, por supuesto, también, sobre todo. Certificación registral que conste que no hay inscripción de testamento o otro proceso de sucesión intestada,
¿no es cierto?, en el último domicilio del causante. Eso es importante. Y algo bueno que ha sucedido, por ejemplo, a nivel registral, ¿no?, está en ese proceso, por supuesto, en la sistematización de la información, ¿no? Pues hay el tema de alerta registral, ¿no es cierto? Yo puedo también pedir ante el registro público, ¿no es cierto?, un certificado negativo de decisión intestada, ¿no? Que no hay inscrito, por ejemplo, una asociación intestada, ¿no es cierto? Puedo realizar eso, o en su defecto del libro de testamento, ¿no?, de la sección de testamento, que no hay un testamento otorgado por el causante, ¿no? Otorgado por el causante, ¿estamos de acuerdo? Y es competente el notario, o es competente en este caso el último domicilio, el juez del último domicilio del causante, ¿no? Del último domicilio del causante. Bien, planteado el proceso de sucesión intestada y presentado estos documentos, justamente se puede solicitar hacer una anotación preventiva de la solicitud en el registro de sucesiones intestadas, entonces a nivel registral, ¿no? Con la finalidad, por supuesto, de que otra persona quiera iniciar proceso de sucesión intestada, ¿no es cierto?, no lo puede hacer o toma el conocimiento de que ya hay un proceso de sucesión intestada y en todo caso se tiene que incorporar o inicia un proceso de petición de herencia si ha sido excluido. Claro, eso es en el caso cuando ya los bienes han sido declarados y otorgados a los herederos, ¿no? Dentro del plazo de 15 días útiles, este es el procedimiento, contado de la publicación del último aviso, el que se considere heredero, ¿no?, puede apersonarse en estos 15 días acreditando su calidad de tal, con su partida, por supuesto, de nacimiento, con copia certificada de esta partida, o un instrumento público, de repente tiene un testamento, ¿no es cierto?, y de repente, ojo, puede ser un testamento, ojo, y de repente un testamento hológrafo, previa protocolización y reconocimiento judicial, ¿no es cierto?, una sentencia, ¿no?, o que ha sido declarado, por supuesto, hijo extramatrimonial, entre comillas, hablo de tema de hijo extramatrimonial, o hijo no matrimonial, por llamarlo así, ¿no? Si transcurridos 10 días útiles no hay ningún tipo de oposición, o sea, alguien que, por ejemplo, se oponga porque tiene mejor derecho y por lo tanto pretende excluir a quien está solicitando, ¿no es cierto?, el notario lo incluirá en su declaración y en el tenor del acta correspondiente, ¿no? Después se habla sobre la protocolización de los actuados, ¿no? Luego de vencido justamente este plazo, ¿no?, a nivel notarial, transcurrido estos 15 días útiles de la última publicación del último aviso, de la publicación del último aviso que se hace en el diario de mayor circulación, el notario extenderá el acta declarando herederos, ¿no? Declarando herederos a quienes hubieren acreditado su derecho. Esto sucede a nivel notarial. Bueno, en el proceso no contencioso a nivel judicial sucede también el tema de lo mismo. Hay un plazo para oposición, que señala el Código Procesal Civil, ¿no es cierto? Y de no haber oposición, inmediatamente el juez declara como herederos a los solicitantes inmediatamente y lo publica, por supuesto, mediante edictos, ¿no? Miren, acá hay un caso, el expediente 231 del año 99 sobre procesos ejecutivos, ¿no? Este caso está referido, ¿no?, sobre un recurso de apelación, ¿no?, en la cual se declara improcedente la ampliación de embargo, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de esta sentencia, ¿no? Habla sobre que el ejecutante, en este caso un tercero, solicita la ampliación de la medida cautelar de embargo sobre derechos y acciones de doña X, cónyuge suspértite del ejecutado. Entonces aquí el heredero es la cónyuge y hay un causante que tenía deudas, ya hemos dicho, ¿no? No solamente se transmite bienes y derechos, sino también deudas también se transmite, ¿no?, a los herederos. Es como que el causante sigue viviendo, ¿no?, porque hay una transferencia de la personalidad, en este caso del causante, ¿no? ¿Qué más señala como argumento? Que según se advierte de la sentencia, el obligado es don Y y no doña X. Ojo con eso, o sea, el causante, ¿no es cierto?, por lo que los bienes y derechos de ella no puede responder por la deuda de otros. O sea,
Lo que estaba buscando es que se ampliara debido a que la deuda dejada por el causante no cubría, ¿no es cierto?, el crédito. Entonces pretendían que esto se ampliara a la heredera, en este caso a la cónyuge, ¿no? Ya sabemos que existe en nuestro Código Civil la responsabilidad intra veritatis y la responsabilidad ultra veritatis, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? ¿No? Que la deuda, las cargas, no se puede extender, en este caso, si hace un proceso de sucesión intestada y me declaran como heredero, y hay deudas y hay cargas, no se puede extender a mi persona o a mi patrimonio. No puede responder, yo no puedo poner las deudas de mi causante con mi patrimonio, ¿no? No lo puede hacer, ¿no? Solamente responderé hasta donde alcanzare, en este caso, la herencia, ¿no? Tercero, dice, dentro de esto considerando, ¿no? Que entonces si es por el fallecimiento obligado, aquella se convierte en su heredera, ello no importa que con sus bienes y derechos responda por las obligaciones del causante. Estoy señalando. Pues el heredero responde de la deuda y carga de la herencia solo hasta donde alcancen los bienes de esta, ¿no? Por lo tanto, se confirma la resolución apelada y declaran improcedente la ampliación de solicitud de embargo, ¿no? Un proceso de embargo señalado en este expediente judicial, ¿no? Bien, pasemos al tema del legado. No sé si hasta aquí podemos dejar tema de preguntas, no sé si me indican, doctores, o dejamos para el final el tema de las preguntas. Doctor, En esta en estos primera. momentos tenemos dos participantes que quieren hacer dos consultas. Perfecto. ¿Sí? Excelente, excelente, excelente para poder Activamos su en audio. esta primera parte. Excelente, doctor. Doctora Shirley, está activo su audio. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Me escucha? Muy bien, doctora, buenas noches. Le estoy ¿Sí? escuchando. ¿Me escucha? Sí, le Ya. escuchamos. ¿Qué tal? Una consulta, doctor. Con respecto a la dirección del causante, ¿cuál es el que predomina? ¿La dirección que está en el DNI o el que registra los herederos? Es decir, se ha visto ocasiones de que, por ejemplo, el causante se fue a Lima a tratarse, pero realmente el DNI figura que en Lambayeque, ¿no? Pero se ha visto que con una declaración jurada, yo declaro que él vivió en Lima, allá, y allá se hace la sucesión intestada. ¿Es correcto eso o no? ¿Se puede? Sí, yo considero que sí se puede, que es correcto eso, ¿no? Miren, o sea, se puede presentar una serie de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso que usted ha planteado más interesante, acá estamos en tema de pandemia, mucha gente que no ha podido retornar a su domicilio señalado en el DNI, ¿no? Y ha vivido el último año, los últimos 2 años, por razones obvias que hemos señalado, por ejemplo, en el extranjero, y ahí ha sido su domicilio, ahí ha constituido su domicilio. Recuerde que nuestro Código Civil establece también la multiplicidad de domicilio, ¿no? Y cuando hay multiplicidad de domicilio, ¿no? ¿Cuál se considera? En donde se le encuentre, en donde donde tuvo su última morada, ¿no? Entonces, en este caso considero que es pertinente, ¿no es cierto? Ojo, de que se pueda plantear las dos opciones, considero inclusive yo, ¿no? Eso tendrá que, por supuesto, ¿no? Definirlo en este caso los herederos, ¿no? Yo creo que el juez puede tomar en consideración, ¿no es cierto?, en donde moró, cuando ha sido su última morada, porque muchos no actualizamos el DNI, ¿no es cierto? Entonces, si hay esa declaración que efectivamente, donde pasó sus últimos días, donde vivió efectivamente el causante, fue en Lima y no, por ejemplo, en Piura o no en Tumbes, se podría considerar como el último domicilio, en este caso en la ciudad de Lima. Sí, por supuesto, es pertinente. Bien, Excelente, ¿alguna otra doctor. pregunta? Por Le ahí tengo damos Manuel. pase al doctor Juan Manuel. Juan, ¿cómo está, Juan? Doctor, muy buenas noches. ¿Me ¿Cómo escucha? está? Buenas noches. Sí, le escucho, le escucho. Doctor, una inquietud. Si bien es cierto, la persona, el causante que falleció, dejó deudas, dejó hipotecas, todo, ¿no? O sea, lastimosamente no saneó absolutamente nada y los hijos, bueno, cuando se declaran herederos, muchas veces no saben que asumen activos y pasivos.
Entonces, eso un poco que conlleva a un dilema, ¿no? En el cual muchos quieren solamente tener la propiedad de manera íntegra, pero no quieren asumir responsabilidades. Entonces, en ese aspecto, pienso yo que también la norma es muy clara, ¿no? Muy precisa. ¿Eso es así? Bien, muchas gracias por la pregunta, Juan Manuel. Bien, efectivamente, a ver, ¿no? A ver, si hablamos, por ejemplo, de sucesores a título universal, me estoy refiriendo a los herederos forzosos, por ejemplo. Los herederos forzosos, en primer lugar, el causante, si deja testamento, no se le puede imponer ni condición ni cargo. Es una sucesión pura. Pero por otro lado, aquí vamos a los extremos, ellos tampoco, ¿no? Ellos reciben por la universalidad de los bienes o por una parte alícuota de los bienes, ¿no es cierto? O no reciben nada, ¿está de acuerdo? Y cuando reciben en esa condición, por eso habla, en este caso, Leo Forzoso de ilusión a título universal, reciben, como usted señalaba, activos y pasivos. O sea, yo no puedo decir, ¿no? A ver, sobre esta casa que hay una hipoteca, yo no quiero recibir esa casa, ¿no? Además, porque recién se va a poder determinar el tema de los bienes cuando se hace el proceso de división y partición de los bienes. Recién podría saber a ciencia cierta cuál es efectivamente lo que me corresponde de herencia, sea un proceso de sucesión intestada, ¿no? Si hay 5 bienes y sobre los 5 bienes, sobre 4 de ellos es hipoteca, por ejemplo, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero este bien o yo no quiero heredar los bienes hipotecados y solamente quiero dar los bienes que no están hipotecados. ¿Puedo hacer eso? No, ¿no es cierto? Porque la transmisión es sobre la totalidad o sobre la universalidad de los bienes en totalidad, ¿no? Entonces, yo no puedo establecerle condición, ¿no es cierto?, para poder heredar. Ojo, mucho, si no lo hacen los herederos forzosos, mucho menos los legatarios, ¿no? Más bien, el testador sí le puede poner condición, cargas, ¿no es cierto?, gravámenes, en este caso los legatarios, ¿no? Entonces, hay dos figuras, o aceptas todo o renuncias a la herencia. ¿Está de acuerdo? O aceptas todos o renuncias a la herencia. Ojo, reiteramos, tomando en cuenta la pregunta anterior, ¿no? El hecho de aceptar todo y que de repente sobrepase, ¿no? Pues dice a veces más son deudas y todo, bueno, pues lo que te quedará por el hecho de haber aceptado la herencia es, de alguna u otra forma, dedicarte a pagar las deudas, ¿no es cierto?, hasta donde alcancen los bienes, ¿no? O sea, en este caso es como si estuviera, cuando se hace esta transmisión, este tipo de transmisión mortis causa, es como si el causante estuviera vivo aún, ¿no? Y estuviera respondiendo por sus deudas. Y si tú aceptas en su totalidad, tienes que hacer como si estuviera en la misma condición del causante, ¿no es cierto? Es una transmisión de la personalidad del causante, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, o aceptas todo o no aceptas nada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gracias por la pregunta. Es cierto lo que señalaban. ¿Alguna Doctor, otra pregunta? para terminar este primer bloque, el doctor Juan Orlando nos dice: mi bisabuelo dejó una casa por herencia a mi madre en el norte. Como es lógico, al fallecer el bisabuelo, mi padre pretende ejecutar el testamento, pero le pide que le hagan sucesión intestada de los dos. Cuando hace una de ellas en registros públicos, la observa. ¿Se puede hacer? Gracias. Bien, a ver, quiero entender muy bien la pregunta. A ver, esta es la herencia de un abuelo, ¿no? El hijo, en este caso el padre de quien planteó la pregunta, ¿no es cierto? En primer lugar, veo que hay un testamento. Hay un testamento. Pero en ese testamento, ahí hay que ver por qué la observación. ¿Sí? Hay que ver por qué la observación. Porque de repente en el testamento yo puedo desheredar. ¿Ah? Porque ojo con eso, ¿ah? De repente en el testamento yo puedo, pues yo tendría que ver bien el caso de detalle. ¿Cuál es el contenido del testamento? Porque de alguna u otra forma, el testamento donde se establece la última voluntad del causante, se pueden establecer causas de desheredación, por un lado, ¿no? Por otro lado, está legitimado, ojo, si está iniciando un proceso de sucesión intestada, ¿esto qué quiere decir? Que no ha dispuesto todos sus bienes, ¿no es cierto? Que no ha dispuesto todos sus bienes. Lo que hablaba el tema de la sucesión mixta. ¿Puede iniciar proceso de sucesión intestada? Sí. Ahora, el tema es, ¿por qué la observación?
No sé si podría complementar por qué es que hacen esa observación, ¿no? A proceso de sucesión intestada. De repente, ojo, de repente en el testamento ya ha sido instituido este heredero. Y ha sido instituido considerando, digamos así, el porcentaje o la legítima que le corresponde al heredero y por lo tanto, por eso hay observación. Y de repente quiere, ojo, no sé, quiere realizar proceso de sucesión intestada sobre bienes que no ha sido, no sé, se me ocurre de repente no ha sido dejado y forma parte de la libre disposición y ha dejado legados. O sea, de repente ha instituido legatarios. Lo que tendría que hacer en este caso, ojo, que se hacen cargo de poder, por ejemplo, pagar los legados, ¿no es cierto?, son los herederos. Por eso tendría que ver a mayor profundidad por qué es que hacen la observación, ¿no? Puede presentarse todas estas situaciones que yo he señalado, ¿no? Que haya sido excluido, por ejemplo, de la herencia, ¿no es cierto? Ojo, si el heredero es excluido, y ustedes saben, por el testador, porque estamos señalando que hay un testamento, ha sido excluido de la herencia, existe la figura de la representación sucesoria. No, si es que hay descendencia por parte del heredero. Si el heredero tiene descendiente, sus descendientes pueden representarlos al heredero cuando ha sido desheredado, por ejemplo, en testamento, ¿no? Entonces, quien tendría que iniciar la acción a nivel del representante sucesorio, y esto tendría que hacerlo vía judicial, ojo, no vía notarial, vía judicial, en primer lugar, un proceso de sucesión intestada por representación sucesoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tendría que verme claro cuál es sí, la observación. Se puede presentar toda esa situación para que pueda plantear algún tipo de observación, en todo caso, el registrador, o el notario en este caso, ¿no? El notario. Bien, entonces esto está ligado al tema de lo que les voy a hablar, la segunda parte, sobre lo referente a los legados, ¿sí? Sobre referente a los legados. En el tema de los legados, muy brevemente también, no, gracias a ustedes. Bien, vamos a ver en el tema de los legados. Bien, hablábamos de institución de herederos y legatarios, ¿sí? En primer lugar, instituir no es otra cosa que designar, ¿sí? Designar a una persona por el testador para que actúe como sucesor, ya sea heredero o legatario, sin que se produzca la sucesión efectiva. Ojo, esto se hace mediante testamento. Yo puedo instituir en testamento dos clases de sucesores, herederos y legatarios, ¿no? Ojo, y si hablamos de herederos en sentido general, puedo hablar de herederos legales y herederos voluntarios y legatarios, también lo puedo considerar, ¿no? ¿Qué requisito hay que tomar en cuenta? Es algo que siempre lo observo, me acuerdo que me hago preguntas a veces a uno de mis alumnos, ¿no? La designación debe recaer sobre una persona cierta, ¿no es cierto? Cierta. Ojo, ya saben, yo puedo dejar como herencia a una persona natural o a una persona jurídica, para complementar la idea, ¿no? Nombrada de manera indubitable, de manera inequívoca. Y aquí, como voy a dejar por testamento a un legatario, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que trabajar aspectos de lo que es interpretación de testamento, ¿sí? Interpretación de testamento. Ojo, dice de manera indubitable. Yo no puedo, por ejemplo, dejar en testamento, se me ocurre, dejo mi casa, utilizando la porción de libre disposición, mi casa de campo, a, de repente, el mejor de mis amigos. Listo. Como legatario, ¿no? Al mejor de mis amigos. Y la gran pregunta, cuando vamos a pagar el legado, ¿no es cierto? Se apertura la sucesión, se apertura el testamento. ¿Cuál es el mejor de los amigos del doctor Carmona? Los amigos que participan en este evento, los amigos de Eudiápolis, la parte académica, ¿cuáles son los mejores de sus amigos? ¿No? No, o sea, da lugar ¿cómo se llama? A no tener la certeza de quién es la persona, ¿no es cierto? ¿No? No se tiene la certeza de quién es la persona, ¿no? Entonces, se tendría que trabajar ahí un tema, por supuesto, de interpretación del testamento, si es que nos ayudan las cláusulas, las otras cláusulas testamentarias, ¿no? Porque de repente en otra cláusula testamentaria yo puedo señalar, ¿no? De agradecer, por ejemplo, a Juan Pérez
porque, y que es uno de mis amigos, por ejemplo, a Juan Pérez, porque me ayudó en los momentos más difíciles de mi vida. Entonces, por ahí podemos deducir que ese es el gran amigo del doctor Carmona. Ahí sí yo puedo de repente, interpretación del testamento, ¿no es cierto?, determinar quién es efectivamente la persona a quien estoy favoreciendo, instituyéndolo, en este caso, a favor de un legado, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo digo, voy a dejar, a ver, como legado, mis libros, muchos o pocos libros que tengo, ¿no es cierto?, a los asistentes de este evento, ¿no? La pregunta es, ¿sabemos de manera indubitable quién es la persona, ¿no es cierto? ¿Sabemos la certeza quién es la persona beneficiaria? ¿No? Son todos los de este evento, o al mejor de este evento, o no sé, al que hace más preguntas de este evento, qué sé yo. Ojo, ¿podemos hacer eso? No, señores, no. Persona cierta y de manera indubitable, ojo, persona cierta, nombre y apellidos debidamente determinados, ¿no? Porque de repente aquí de los 470 y tantos asistentes o participantes, hay algunos que solamente puso Juan, hay uno que solamente puso Pedro, y hay muchos Juan y hay muchos Pedro, ¿no? Pues le decía a mis alumnos, ¿no? Hay muchos Juan, hay muchos Pedros, y no los logro identificar, ¿no? O sea, de manera indubitable no los puedo identificar, ¿no? La designación debe ser hecho por testamento, ya hemos dicho, es el instrumento para instituir a los legatarios y para establecer el legado. O sea, yo no puedo dejar el legado si es que no es por testamento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el legado, ya vamos a ver que puedo hacer legado sobre bienes, legado sobre cosas, o sobre un bien, o sobre una parte alícuota de un bien, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, puedo establecer otro tipo de legado, legado en dinero, también puede ser legado en dinero, ¿no es cierto? Puedo ser derecho en tema de legados, también lo puedo hacer, ¿no? En este clase de legatario. Institución de heredero, para un poco diferenciar lo que hemos estado hablando, es a título universal y el legatario es a título particular porque se lega una herencia, un bien de la herencia, una cuota de ello, ¿no? Lo legatario solamente hereda sobre un bien, ¿no es cierto? O sobre una parte de un bien. O sea, hay que identificar el bien que voy a legar también. Si yo digo, voy a legar de mis 5 bienes una casa, tengo que determinar la casa. Y si no le he determinado, ¿quién lo determina? Los herederos, ¿no? Digo, la casa ubicada en el pasaje Santa Rosa de la ciudad de Lima, del distrito de, qué sé yo, de La Victoria, por ejemplo, ¿no? Inscrita en registro público en la partida registral número tal, punto, listo, ¿no? El error del testador en la denominación de uno u otro no modifica la naturaleza de la disposición, ¿no? Entonces, lo que aquí, como le decía, hay que trabajar muy bien el tema de interpretación para no modificar la naturaleza de la disposición. ¿Qué se refiere con esto, no? ¿De qué es lo que dispongo? O sea, ¿de qué es lo que quiero transferir? ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué es lo que quiero transferir, no? Y en todo caso, acá hay una gran pregunta que lo vamos a ver, ¿a quién le compete, no es cierto, pagar los legados? En este caso, a los herederos. Debe cumplir con los legados de los herederos. Ojo, pero dentro de la cuota de libre disposición, si es que lo hubiere, por supuesto, ¿no? El legado es una disposición hecha en testamento, por lo tanto, que se transmite uno más bienes, ¿no es cierto? O de una parte de ello, o se perdona una deuda, también puedo perdonar una deuda, o una carga a una persona, o a personas determinadas, reitero, a una persona o a personas determinadas. También me puede servir al tema de, por ejemplo, hacer un caso de consolidación de obligaciones, ¿no es cierto? Es un acto de liberalidad, autonomía de la voluntad, solamente por testamento, y no es indispensable que exista heredero forzoso voluntario para que se deje un legado, por eso lo hemos señalado, ¿no? O sea, si no tengo herederos forzosos y voluntarios, no instituyo, porque esto debe instituirse en testamento, ¿no es cierto? Y otorgo un testamento, yo puedo instituir un legado por testamento. Ojo, yo puedo tener 100 bienes, otorgo un testamento y dejo un legado, como decía, una persona muy caritativa, ¿no es cierto?, a una fundación dedicada a la protección de los animales, listo, ¿no es cierto? Dejo una casa, por ejemplo, ¿no?
Bien, y mi edad viene, no digo nada, entonces, bueno, pues, si no hay herederos forzosos, si no hay herederos voluntarios, ya hemos dicho, ¿no? ¿Tienes legitimidad para poder plantear una sucesión intestada? Bueno, tendrá que hacerlo el Estado, ¿no es cierto? ¿Y quién será? Podrá iniciar el proceso de la acción, podrá iniciarlo inclusive el notario del lugar del domicilio del testador. ¿El legado solamente puede funcionar cuando hay la porción de libre posición? Sí. Acá hay, por ejemplo, unas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si el causante muere teniendo heredero B, C y D, y cónyuges y ascendiente, si hay herencia, ¿no es cierto?, forzosa, dice la ley, solo podrá disponer de una parte de la herencia, ¿no? Eso está previsto en el artículo 25, 26, o sea, el tercio, ¿no es cierto? Si hay esto heredero forzoso, hay porción de libre posición, el tercio, ¿no es cierto? O si hay cónyuge, ¿no es cierto?, el 50% podrá ser la porción de libre disposición, ¿no? Primera hipótesis, en el ejemplo citado se puede ocurrir que el causante muere sin dejar nada en su testamento, en cuyo caso no se usa, ¿no?, el derecho de disponer, y por lo tanto puede disponer esta porción de libre disposición en su totalidad, pasa a los herederos forzosos. Segunda hipótesis, si el causante A declara cuál es su voluntad respecto a la herencia y diga, teniendo un hijo, es mi voluntad que conforme a la ley, las 2/3 partes le corresponda, pero también conforme a la ley, teniendo sobre la tercera parte libre posición, la dejo a favor de N, lo puedo hacer esto, ¿no? Tengo un hijo y digo en mi testamento, conforme a la ley le dejo la 2/3 parte y mi libre disposición le dejo al mejor amigo de mi vida. Por ejemplo, Juan Pérez Gómez, tengo que señalarlo, como les he indicado, ¿no? Tercera hipótesis, que el causante A pesar de tener un hijo C, quiere establecer un legado en favor de su amigo N, dejándole la mitad de la herencia, lo cual sería imposible porque puede hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un exceso, ¿no es cierto? Hay una transgresión legal de la porción de libre disposición, ¿no es cierto? Ya que es un tercio, entonces habría que reducir, ¿no?, lo que dispuso a favor del extraño, en este caso, hasta la cuota de libre disposición, lo que se dice la reducción del legado, ¿no? La reducción del legado. Legado. El legado debe de pagarse en la misma forma en que se haya dispuesto en el testamento, le decía, ¿no? O sea, o pago en la misma forma, o en todo caso, el monto, ¿no es cierto? Si es que lo hubo también, ¿ah? Porque yo puedo dejar un legado y de repente al momento de aperturar la herencia no lo hay. Vamos a ver eso, ¿no? El exceso de los legados sobre la parte de la disposición se reducirá a prorrata. Se prorrateará, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Que si yo dejé el legado un poco más del tercio, tengo que reducir hasta el tercio. Y si dejé a varios legatarios, ¿a quién lo perjudico? De manera proporcional a 2 o 3 legatarios que he dejado, ¿no? Los legados se extinguen siempre o que ocurra dos situaciones, ¿no? La nulidad o revocación del testamento, ¿no es cierto? Nulidad o revocación del testamento. Ojo, causal de nulidad, dejé un testamento y no cumplí con las formalidades del testamento especial, por ejemplo, ¿no? O dejé un testamento y X y luego dejo un testamento Y lo revoco. ¿Estamos de acuerdo? O se produce un caso de caducidad, en este caso del testamento, ¿no? Puede ser por premorencia, por divorcio o separación del testador, por enajenación del mi legado, ¿no? Dejé un testamento X, hoy día estamos mes de enero, 14 de enero, ¿no es cierto? Y mañana 15 de enero otorgo un testamento Y, ¿no es cierto? Cambiando, modificando, o de repente el bien que he dejado hoy día en materia de legado, mañana lo vendo. Enajeno el bien, en vida. ¿Se puede reclamar esto? No, ya no, ya pues, ¿no? O el bien perece sin culpa del heredero, se apertura la herencia, ¿no es cierto? Hay un testamento, hay un legado, pero el bien, el proceso de herencia, ¿no es cierto?, perece, se extingue, ¿no es cierto? Y entonces yo como legatario no puedo exigir a los herederos a que me paguen el legado, ¿no? Entonces en este caso se extingue el legado, ¿no?, por perecimiento o extinción del bien
pero sin culpa del heredero. Si hay culpa del heredero, el heredero o los herederos tendrán que responder y pagar el legado, ¿no? O sea, por ejemplo, pongamos de que ha habido una inundación, ¿no? El bien en materia de legado pasó una inundación, pasó un huaico y se llevó la casa, ¿no? Se extinguió este bien sin culpa de los herederos. ¿Puedo exigir yo como legatario que los herederos me paguen? No, porque se dio sin culpa de los herederos, ¿no? Legado de cosa ajena. Me interesó analizar este caso, la gran pregunta, si se puede legar cosa ajena, ¿no? Vamos a ver, me pareció interesante comentar este caso, ¿no? Hay mucha discusión sobre esto. Ojo, el legislador peruano lo prevé en su artículo 757. Dice, es válido el legado de un objeto en especie que no se halle en el dominio del testador si éste lo sabía. ¿Ya? En tal caso deberá adquirirse y entregarse al legatario, y si no es posible se le dará su justa estimación. Mire qué interesante. O sea, te voy a dejar mi carro y yo no tengo carro, ¿no? Ojo, y lo describo, cuál es el carro, ¿no? ¿Por qué? Porque pretendo comprarle el carro a mi vecino, ¿no? Te voy a regalar el carro, marca Toyota, ¿no es cierto? Año 2020, Toyota Tercel, año 2020, de placa tal, 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 inscrito, porque sé inclusive no está inscrito, hago una búsqueda registral y listo, ¿no? Porque pretendo comprar, y además, porque le iba a comprar el carro a mi vecino y al final se frustra la compra-venta, legado de cosa ajena, ¿no? Esto a nivel comparado, en el derecho comparado hay mucha discusión, ¿no? El derecho, por ejemplo, el derecho francés es contrario a esto, consideran de que debe ser nulo el legado de cosa ajena, ¿no? Es como la venta de un bien ajeno, ¿no? En el derecho civil italiano, por lo tanto, y español establece que es válido. Esta corriente ha sido tomada por el legislador peruano, ¿no es cierto? Lo que sostiene que el legado debe ser inválido, como el Código francés dice que nadie puede disponer de una cosa ajena y que si bien se efectúa está haciendo una disposición en broma o con ánimo giocandi. O sea, si alguien lo hace y pone el testamento y lega un bien cosa ajena, se debe tomar por no puesta o que se hizo con ánimo giocandi, ¿no? Con broma, ¿no es cierto? Si se ha querido beneficiar al legatario dejándole algo que no le pertenece, es cuestión accesoria, consideran los que están a favor, porque si bien es cierto, ojo, no se puede disponer de cosa de tercero, en cambio se puede cumplir. Una cosa es no disponer, otra cosa es cumplir, porque me estoy obligando de alguna manera por tema de mi voluntad, ¿no es cierto? Se puede cumplir con el legatario entregándole el precio de la cosa. Y la pregunta es, ¿a quién le corresponderá pagar el legado? A los herederos. Como le digo, ¿no? Yo dejo en legado, inclusive a alguno de mis herederos, ¿no es cierto?, de la porción de libre disposición de un carro que iba a comprar. Sin embargo, bueno, pues se presentó una situación, una circunstancia que no me permitió comprar, que no, es más, de repente ya pactado el tema de la compra y la persona que me iba a vender el carro lo vendió a un tercero. Listo, ¿no es cierto? Y ya no pude hacer la compra. ¿Estamos de acuerdo? Bien, se produce la muerte del causante del jujus y por lo tanto se mantiene el legado y el testamento se mantiene incólume, ¿no es cierto? Y el legatario dice, oye, yo soy Juan Pérez Gómez, entonces se me ha otorgado un legado. ¿A quién le corresponde pagar el legado si es que no lo hay? En este caso, a los herederos. Eso lo ha previsto el legislador, ¿no? Eso lo ha previsto el legislador. Claro, no lo va a poder entregar el mismo bien, ¿no? Pero sí un monto del valor del bien, ¿no es cierto?, con la finalidad de cumplir con dicho legado. Bueno, el tema de caducidad del legado también hemos comentado ya de una u otra forma, ¿no? El artículo 772 puede mencionar uno de los tantos casos de caducidad, hemos hablado del tema de la premorencia también, ¿no? El caso del legatario muere antes que el testador se divorcia y se separa de él, caduca el legado, ¿no? O sea, lo que se ha previsto es que el culpable, ¿no? Ojo, y aquí quiero detener un poco algo que no había mencionado, ¿no? ¿Cómo es la íntima vinculación entre los derechos sucesorios con el derecho de familia? Y uno es este caso, por ejemplo, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de la filiación, ¿no? Para
declarado heredero, ¿no? Derecho familiar, derecho filiatorio, ¿no? Libro tercero del Código Civil, ¿no? Acá hay otro caso, por ejemplo, ¿no? Un proceso de divorcio, cómo se vincula con el derecho sucesorio. En este caso, con el artículo 772, las normas referidas al divorcio, ¿no? A la causa de divorcio, por ejemplo, ¿no? Cómo es que se pierde la condición, en este caso, del cónyuge culpable, ¿no es cierto?, del divorcio, ¿no? Ojo, quiere decir que, por ejemplo, si se modifican alguna norma, pongamos, ya que hay un proyecto de reforma del Código Civil peruano, o el proyecto de reforma del Código Civil peruano, por ejemplo, está planteando que se aparezca la causal de divorcio, que no haya el divorcio inculpatorio, que se extingue el divorcio inculpatorio. Si eso, si se promulga este proyecto de reforma del Código Civil, por ejemplo, ¿no es cierto?, yendo a un divorcio no inculpatorio, esta figura desaparecería del derecho sucesorio. Claro, se modificaría muchas normas del derecho sucesorio. Claro, ¿no? ¿Cómo es que muchas normas que han ido cambiando del derecho de familia han conllevado a cambiar normas también del derecho sucesorio, ¿no? Ya hemos hablado temas de, por ejemplo, de la 30.007, ¿no es cierto?, que habla de ampliar derechos sucesorios a los convivientes, ¿no? Otro ejemplo más, ¿no? Miren, afiliación, matrimonio, convivencia, y así podemos ir mencionando muchos otros casos más, ¿no? Bien, entonces hay una íntima relación, consideramos, entre las relaciones que se dan de vínculo familiar, ¿no es cierto?, de las relaciones, por supuesto, del derecho sucesoral, ¿no? Hecho un legado por testamento, como entre el día en que se celebró el testamento y entre la muerte del testador hay un tiempo, día de testamento, tiempo del testador, y en ese tiempo se produce el divorcio, ¿no es cierto? Ya había sido instituido ahí, por ejemplo, ¿no? Se había otorgado un legado, por ejemplo, a favor de la cónyuge, ¿no? Entonces, este legado caduca, ¿no es cierto? Ojo, siempre y cuando, si se estudió a la cónyuge un legado y ésta fue culpable de divorcio, a la norma de hoy en día, vigente hoy en día, caduca ese legatario, ese legado, y por lo tanto no se puede exigir, la cónyuge no puede exigir o el cónyuge no puede exigir el otorgamiento del legatario. ¿Eso puede suceder hoy día? Sí, porque estamos en tema de COVID, se han presentado muchos casos en este tipo de situaciones que se presenta de caducidad de legado, ¿no? Exceso en los legados. Luego termino a veces esta segunda parte de mi presentación, ¿no? El exceso de los legados. El artículo 770, perdón, del Código Civil habla de que el exceso de legados sobre la parte de libre posesión se rebajará por rata, hemos comentado, ¿no es cierto? Si los legados exceden de la parte de libre posesión, esto se tendrá que prorratear de manera proporcional a los legatarios hasta reducir hasta la porción de libre posesión, ¿no? Si hay heredero forzoso, la tercera parte. Si hay solamente cónyuge, el 50%, ¿no? Bien, como se sabe, el legado forma parte de la asociación voluntaria y por lo tanto, ¿no es cierto?, la libre disposición se debe respetar siempre y cuando esto no afecte la legítima. Si el legado está afectando la legítima, eso se tiene que reducir con la finalidad de preservar el respeto y la protección de la legítima que le compete a los denominados herederos forzosos, ¿no? Porque heredan, por supuesto, a título universal, ¿no? Acá hay una sentencia, una resolución de SUNAR, de registro público, ¿no?, que le presenta los siguientes hechos. Dice, el causante X otorgó testamento declarando como únicos de sus herederos a sus hijos A, B y C. El causante X, al momento de su fallecimiento, era propietario, entre otros bienes, de un inmueble, ¿ya? El causante X, en su testamento, repartió el inmueble, la otra tercera parte como legítima para sus hijos, A, B y C, y la tercio de disposición, ¿no?, en legados a favor de sus 3 hijos y de los señores D y E, ¿no? Entonces, la otra tercera parte a sus hijos, pero de legado también le puedo dejar a cualquier persona, a uno de mis hijos también, y le deja legado a sus hijos, pero también a 2 personas más, D y E, o sea, esa tercera parte se tendrá que dividir entre 5 personas, ¿no? Los herederos A, B y C realizan el proceso
en primer lugar, por supuesto, de ejecución del testamento y realiza el proceso de división y partición del inmueble. Una vez siendo aperturado el testamento, porque solamente hay testamento nada más, ya que inician el proceso de división y partición del bien inmueble, pero sin la intervención de los legatarios D y E. La gran pregunta es, ¿esto es correcto? ¿Podrá realizarse el proceso de división y partición del bienes dejado en testamento sin intervención de D y E? ¿No es cierto? Aduciendo, alegando que son los herederos forzosos, ¿no? Sabiendo de que existen legatarios. Ojo, a pesar de que también estos herederos forzosos tienen la condición de legatario, porque seguramente sobre hecho es, yo soy heredero forzoso y también soy legatario. Y por lo tanto, los tres hijos nos ponemos de acuerdo e iniciamos el proceso de división y partición, sin considerar y excluyendo al legatario. ¿Eso será correcto? ¿Será válido esto de acá? La pregunta o la respuesta es no. Hemos dicho al inicio, retornamos al tema de los principios, ¿no es cierto? Protección a la familia, sí. También, por otro lado, derecho a la propiedad. Por lo tanto, también el derecho sucesorio no solamente tiene vínculo con el derecho familiar, sino con los derechos reales. Y por lo tanto, en este proceso, una vez siendo ya declarado, en este caso, mediante sucesión testamentaria, herederos a todas las personas, sucesores, para ser más claro, a todos las 5 personas, ya sea herederos como legatario, se someten a las normas de los derechos reales, a las normas del derecho de propiedad, ¿sí? Y lo señalamos justamente, ¿no? Por lo tanto, esto solicita al registro de inscripción del acto jurídico de división y partición de bien inmueble. El registrador público deniega la inscripción, miren, por considerar que no han intervenido todo aquello que tienen derecho a la propiedad del bien, porque uno de los bienes lo dejó a favor de los 5, ¿no? Por lo tanto, no resulta procedente, según señala el registrador. Los apelantes alegan que siendo distinta la calidad de heredero y legatario, estos no deben participar en una división de herencia, eso es lo que dicen. Lo contrario, vulnera el derecho a la herencia, dicen, no, ojo, pero hay dos cosas, derecho a la herencia y derecho a la propiedad. Ambos deben conjugarse, ¿no? Hay que hacer un análisis ahí que mencionamos al inicio, por eso empecé con estos principios, ¿no? Conforme al artículo 660, ¿qué señala el 660? Que siempre lo menciono, ¿no? Siempre nos recurrimos al 660, ¿no? ¿Cuándo nace la sucesión? Del momento de la muerte del causante, ¿no es cierto? Ahí nace el derecho sucesorio, ¿no es cierto? Que se transmite, ojo, dice a los sucesores, a todos, no hace un tipo de, digamos así, de prelación, todos los trata que pueden ser herederos o pueden ser legatarios. Eso señala el artículo 660 del Código Civil. ¿De acuerdo? Entonces, los 5 tienen derecho a poder y a participar, por lo tanto, del proceso de división y partición de bienes hereditarios. ¿Esto por qué? Aquí está subrayado con rojo. Por el régimen de copropiedad previsto en el artículo 986 del Código Civil. ¿Qué dice? Los copropietarios pueden hacer la partición por convenio unánime. Ellos no han participado. Hay unanimidad, ¿no es cierto? Y en todo caso eso se determinará de manera judicial. Entonces, no han participado todos los copropietarios. Todos tienen derecho sobre, ojo, el tema está sobre ese inmueble, no estoy hablando sobre el tema de herencia, sobre ese inmueble en el cual participan los 3 herederos, en este caso los 3 hijos, y los 2 legatarios, ¿no? Me pareció interesante comentar esta observación registral, ¿no? Que se hizo con respecto al tema de los legados. Bien, eso con respecto al tema de los legados. Hacemos una pausa, unos 5 minutos, a ver si hay preguntas al respecto. Para pasar a la tercera parte y última parte de nuestra presentación del día de hoy. Si es que hay alguna Excelente, pregunta. doctor. Sí, estimados participantes, agradeceríamos también, por favor, que sean las preguntas académicas referente a la exposición, más no casos particulares, sino lamentablemente se tendría que cortar el audio. Gracias. Muy bien, doctor Ángel, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches, doctor. Ángel Mendoza, de Chimbote. ¿Cómo está? Buenas noches, Ángel, te escucho. Doctor, una consulta.
en el tema de los legados, vendría a ser en este caso, doctor, mire, unos padres le dejan a Pedro, mayor de edad, una casa. Pedro, pero lo hacen mediante compra-venta, ¿no? Compra-venta. Le dan la casa mediante compra-venta a su hijo mayor. El hijo mayor, después de 5 años, se casa. Una vez casado, pasa 5 años más, se divorcia. Vendría a ver la esposa, o se divorcia o fallece, uno de los dos casos. La esposa vendría a ser como parte del legado, la mitad de la casa como del hijo y la otra mitad como esposa, o no lo correspondería. Ok, muchas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a ir aclarando. Pongamos de que no ha sido un tema de compra-venta, sino se ha dejado el legado. Ojo, hemos dicho, no, el legado tiene que hacerse mediante testamento. Pongamos de que se dejó delegado el testamento, ¿ya? Luego el testamento, se apertura el testamento, ¿no es cierto? Yo recibo el legado, ¿no? Me divorcio de mi esposa, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿a mi esposa le corresponde el legado? Ojo, la respuesta es no. No. ¿Estamos de acuerdo? No. Aún no, aunque no haya sido inclusive responsable del divorcio, aún no siendo responsable. ¿Por qué? En primer lugar, porque el legado, ojo, a pesar que es un título de liberalidad, ¿no es cierto?, se deja a título gratuito, ¿ya? Se deja a título gratuito. Y los bienes otorgados a título gratuitos, aquí relacionamos nuevamente con el derecho familiar, ¿no es cierto?, por un lado, son bienes propios, aún existiendo bienes sociales, ¿estamos de acuerdo? Son bienes propios, aún existiendo bienes sociales. Entonces, todo lo dejado a título gratuito y estamos en sucesión, en derechos sucesorios, ¿estamos de acuerdo?, es a título personal, es intuite persona, ¿no es cierto? Es a título personal. Por lo tanto, no le alcanza a mi cónyuge o no le alcanza a un tercero, no podría alcanzarle a un tercero, ¿no? Solamente le competiría, en este caso, a quien ha sido favorecido como legatario, que también es a título, ojo, también es a título particular y además también de manera gratuita, ¿no? Bien, siguiente pregunta. No sé si hay una otra pregunta. Excelente, doctor. Sí, pasamos al doctor Rafael. Sí, doctor Rafael, está activo su audio. Sí, buenas noches, doctor. Buenas Doctor, noches. tengo una inquietud justo con ese tema de la sucesión. Mire, ¿qué sucede cuando el padre que falleció deja en vida a su esposa y sus hijos que ha tenido con otra pareja anterior? Y esta su esposa hace un acuerdo con sus hijos con respecto a la repartición, pero solamente con alguno de ellos y mediante un documento simple, ¿no? No es un documento con firmas legalizadas, no es una escritura pública. El tema de la repartición, ¿mediante qué documento o ese documento es legal? Esa es mi inquietud, doctor. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, bueno, si hay una característica en tema sucesorio y sobre todo el tema de a nivel testamento y a nivel de dejar, es el tema de la formalidad, ¿ya? En materia sucesoria, el acto formal es de mucha importancia, ¿no? Para poder identificar a los sujetos, poder ver el tema, varios aspectos, ojo, que reúna las formalidades, tema, por ejemplo, de capacidad, forma, ¿no es cierto?, circunstancias en que se presentaron, eso le da validez, además, eso le da también fecha cierta, y eso es muy importante en materia de sucesiones, ¿no? La certidumbre de la fecha para poder en este caso, si es que existió o no existió derecho sucesorio. ¿Cuándo nació, cuándo no nació derecho sucesorio? ¿Cuándo estuve en la capacidad, no en la capacidad de disponer el bien? ¿No es cierto? Eso es muy importante, por lo tanto, considero que un documento simple no es válido, ¿no? Es más, si hago yo, por ejemplo, si vamos a nivel de sucesión testamentaria, un testamento hológrafo, también debe reunir con ciertas condiciones también, ¿no? Y el tema de la certeza de la fecha, el tema, bueno, hay identidad de personas, pero la certeza de la fecha es muy importante, ¿no? Por lo tanto, considero que estos documentos muy privados, personalizados,
Es más, excluyendo a personas, considero que no goza de ninguna validez, ¿no? Siguiente pregunta. Excelente, doctor. Doctor Carlos, muy buenas noches. Está activo su audio. Ok, buenas noches. Doctor, disculpe, ¿me podría aclarar un poquito con respecto a la caducidad del Perfecto, de los legados. testamento o de los Testamento. legados? Sí, perfecto, por Con supuesto, respecto a la ¿no? caducidad, ¿cuándo es que caduca y cuáles son los motivos? Por favor. Claro, claro, por supuesto. Bien, este es un tema justamente que lo voy a tratar ahorita, pero un poco lo adelanto, ¿no? La caducidad está referida a una serie de circunstancias por vencimiento de plazos por vencimiento de plazos o en el tema particular, ojo, además del vencimiento de plazo, ¿no es cierto? Por un tema de ciertas circunstancias que establece el propio legislador, ¿no es cierto? Por ejemplo, el haber renunciado a la herencia, por ejemplo, o el haber vencido el plazo sin haber aceptado la herencia, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, tengo el plazo para poder protocolizar el testamento y no lo hice, caduca el testamento, por ejemplo, ¿no? O también porque, sí, básicamente por eso, por tema de plazo, básicamente sea el tema de la caducidad, ¿no? Se vencen los plazos para que se proceda a protocolización del testamento, para que se proceda, por ejemplo, o para que yo pueda acceder al testamento y no lo hago, entonces caducan los testamentos, que es muy distinto al tema de la invalidez, el tema de la ineficacia, que lo voy a ampliar más en específico en las siguientes diapositivas. Pero básicamente eso, el tema de transcurso de plazo, el tema de caducidad, ¿sí? Que es distinto al tema de nulidad. Puede continuar, doctor. Gracias. Ok, muy amable. Bien, continuamos entonces con la última parte de mi disertación para ir complementando también lo que hemos venido conversando, ¿no? Y se refiere a la invalidez e ineficacia de disposiciones testamentarias, ¿no es cierto? En primer lugar, ya el testamento tiene cierta característica y como que doy sustento a la respuesta que he dado también, ¿no? Es unilateral, individual, personalísimo. Ojo, ese tema de personalísimo implica que dos personas no pueden, no pueden otorgar conjuntamente testamento. Ojo, eso es algo que está en el Perú, ¿no? El tema es que en el Perú pues somos personas muy informales, ¿no? Ya lo ha dicho su compañero, ¿no? Hacemos una hojita, vivimos un mundo de informalidad. En Argentina sí, por ejemplo, sí se puede dar un testamento de manera conjunta, ¿no? Acá lo que no lo prevé el legislador porque considera de que lo que se trata de evitar es que exista confusiones de disposiciones testamentarias, ¿no? Ojo, si muchas veces de una persona que otorga un testamento crea confusiones, imagínense dos personas que de manera conjunta creen testamento, ¿no? Unilateral, individual, solemne, nuevamente reitero el tema de la solemnidad muy importante, por eso es que vamos a tratar el tema de invalidez de testamento ante el incumplimiento de la solemnidad, no recepticio, o sea que para que se otorgue el testamento no requiero la aceptación necesaria para el otorgamiento, no me estoy refiriendo porque yo puedo dejar testamento y una vez que se apertura ahí puedo yo aceptar o renunciar, estamos hablando del momento de que se da el testamento, y revocable, ¿ya? Revocable, que implica que mediante voluntad puedo dejar sin efecto, ojo, un testamento o mi disposición testamentaria, ¿no? Porque yo puedo otorgar un testamento A que tengo 10 disposiciones y después otorgo un testamento B y saco una disposición y digo, ¿sabe qué? Revoco el testamento A en su disposición 1 a 5 y la disposición de 6 a 10 quedan vigentes. Puedo hacer eso también, ¿no? Bien, mediante este testamento se establecen normas o reglas, ¿no es cierto?, de la voluntad del causante para que esto se haga efectivo después de su muerte, ¿no? Se puede clasificar el testamento, disposiciones testamentarias que pertenece al derecho sucesorio, ¿no? Disposiciones que hemos dicho que pueden ser de otras condiciones, ¿no? De un contenido extra patrimonial o también un contenido atípico, como decía en el caso del testamento vital, ¿no? En el caso del testamento vital, ¿no? Invalidación de disposiciones testamentarias. Existen 3 formas de invalidación de un testamento. Revocación, pues ahora, el tema, ojo, la doctrina desarrolla la invalidez del testamento en este derecho sucesorio a través de 3 mecanismos, ¿ya?
revocación, caducidad y nulidad. Porque el tema de invalidez implica dejar ineficaz, ¿ya? Vayamos mucho más allá, ineficaz la disposición de esta enmienda, que no surte efecto jurídico. Y los mecanismos para que no surte efecto jurídico de disposiciones testamentarias son mediante la revocación, caducidad y nulidad, ¿no? Las tres tienen como finalidad, como he dicho, de efecto, o sea, ineficaz, que no surte efectos, pero mediante tres mecanismos distintos, ¿no? La revocación implica la declaración de voluntad del testador mediante el cual se deroga un testamento válido otorgado. O sea, acá hay un tema de que el testamento ha cumplido con todas las formalidades. El testamento ha establecido los bienes, dejado tema de legado o tema de heredero, el testamento ha establecido la persona favorecida, el testamento ha cumplido con la formalidad, exactamente todas las formalidades, ¿no? Sin embargo, este testamento puede ser revocado por propia voluntad del testador. ¿Estamos de acuerdo? La caducidad implica que un testamento o alguna de sus disposiciones queda sin efecto cuando señalada por el transcurso del tiempo o por otras circunstancias, como le decía, ¿no? También señala por muerte del asignatario u otro hecho que lo prevea expresamente la ley. ¿De acuerdo? Pero básicamente por tema del transcurso del tiempo. ¿De acuerdo? Por el tema del transcurso. Por ejemplo, por tema de premorencia, muerte del asignatario, ¿no? O sea, yo otorgo un legado a favor de X, pero X premuere. ¿El testamento es válido? Sí es válido, por supuesto, ¿no? El testamento ha sido revocado, yo no he dicho nada, yo no he otorgado otro testamento revocando. Entonces, ¿qué se produce? La caducidad del testamento, por caso de premorencia, por ejemplo, o sea, cuando el beneficiario, el heredero, muere antes que el causante, ¿no? Premuere o muere antes que el causante. Causal de caducidad del testamento también, ¿no? O por el transcurso del tiempo, como señalaba, para realizar, por ejemplo, un proceso de protocolización de un testamento, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un testamento hológrafo en mi mano y la ley establece un plazo para poderlo protocolizar o hacer reconocimiento judicial y no lo hago, y después de 5 años quiero hacer eso, ya caducó el testamento, transcurrió el tiempo, ya en este caso ya caducó el testamento. Esa es otra causa que se produce la caducidad del testamento, ¿no? Con esto ya creo que quedó más claro lo que había señalado. Revocación, ya hemos dicho, puede ser de manera expresa o puede ser de manera tácita. Es expresa cuando se hace de manera total o parcial el testamento y puede ser solamente por otro testamento, ¿no? El ejemplo que les estaba planteando, ¿no? Testamento X, hoy día 14, mañana testamento Y 15, y son incompatibles los testamentos, revocación tácita, ¿no? Por incompatibilidad de disposición de testamentaria, ¿no? O sea, yo hoy día 15 digo, otorgo mi casa a Pedro, y hoy día 14 y mañana 15 otorgo mi casa a Juan, lo misma casa, pero a diferentes personas estoy revocando tácitamente el testamento, ¿no? Hoy día 14 otorgo mi casa a Pedro y mañana 15 o testamento, ya no otorgo mi casa a Pedro, expresamente la revocación, ¿no? Bien. Reviviscencia y testamento, serán 3 testamentos, ¿no? Un testamento X, un testamento Y, un testamento Z, ¿no es cierto? Un testamento X que se otorga hoy día, un testamento Y que revoca un testamento X y un testamento Z que revoca un testamento Y. O sea, ¿qué es lo que hace? Revivir o renacer la eficacia de un testamento que fue revocado por un testamento posterior, pero que quedó sin efecto por un testamento más posterior, ¿no? O sea, X, Y, Z. Verbigracia. Mediante el testamento X, Juan, mediante el testamento Y, revoco el testamento X, así digo expresamente, mi testamento Z, revoco el testamento Y. ¿Qué pasa con esto? Si revoco el testamento Y que revocaba el testamento X, ¿qué queda vigente? La disposición del testamento X. O sea, que Juan puede exigir
que se le entregue la casa, se ha dejado a manera de legado, ¿no? Bueno, y hay otra forma de revocar, ¿no? Por ejemplo, si es un testamento cerrado, ¿no? Y lo inutilizo, es una forma indubitable de expresar mi voluntad, ¿no es cierto? Cuando retiro de la custodia, o sea, en el caso, perdón, del testamento cerrado, lo dejo en custodia del notario y después lo retiro de la custodia del notario, entonces estoy manifestando de voluntad tácitamente de que estoy revocando mi testamento, ¿no? Miren, yo hablaba, me acuerdo, con uno de los notarios con respecto al tema de testamento cerrado, porque hablaba, ¿no? Siguen otorgando hasta la fecha de testamento cerrado. Esta figura de testamento cerrado, ¿no es cierto? Y el tema de revocación se produce aún la fecha, ¿no? Y me decían los notarios que casi no había testamento cerrado hoy en día, ¿no? Pero aún se mantiene esta figura, o sea, habrá uno en cada 4 o 5 años, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente, ojo, lo que sí señalaban, se otorgaba testamento cerrado, no para disposiciones de bienes de carácter patrimonial, sino no normalmente otorgaban testamento cerrado para disposiciones de carácter extrapatrimonial, o sea, por ejemplo, para reconocer a un hijo no matrimonial. Me acuerdo un notario muy conocido, doctor González Loli, decía, ¿no? Y normalmente pues iba la esposa y le preguntaba, ¿y qué ha dejado seguramente en el testamento cerrado, que nadie quiere que sepa, ¿no? Ha reconocido a un hijo, ¿no? Normalmente lo hacían eso, ¿no? Pero básicamente para eso, normalmente no se otorga casi testamento cerrado para hacer disposiciones de carácter patrimonial, sino de carácter extrapatrimonial. Y en el caso del testamento hológrafo, que es de puño y letra del testador, la revocación se da por destrucción total o parcial, ¿no es cierto? O si no utiliza, en este caso, el testamento. La caducidad, que está referida al testamento que puede ser en todo de parte, y hemos visto, ¿no? Tu heredero legatario, que implica la pérdida de la eficacia del testamento, es el tema de caducidad, ¿no es cierto? Por alguna cláusula del mismo, la designación de heredero legatario, ¿no? Opera por disposición legal, que pone la extinción del derecho, ocurre también por el transcurso del tiempo, dando como plazo o por una causa que sobreviene al derecho, independientemente de cualquier plazo, operando como condición de carácter resolutorio. La caducidad total, cuando el testamento hológrafo no es protocolizado, por ejemplo, ¿no? No es protocolizado, como le decía, no pasa el tiempo y no se protocoliza el testamento hológrafo, ¿no? Caducidad parcial, decae solo la cláusula de institución de heredero legatario, siendo válida las demás disposiciones, ¿no? O sea, yo otorgo un legado a Juan y el Juan premuere, ya solamente caducidad esa parte, nada más, de esa disposición. Las demás cláusulas se mantienen vigentes, se mantienen eficaces, ¿no? De manera parcial, al tema de la caducidad, ¿no? La nulidad. La nulidad está referido a tema de invalidez, ¿no es cierto? Se puede hablar también, según la doctrina, tema de inexistencia, cuando no hay testamento, por incurrir en un requisito esencial, miren. ¿Cuál es un requisito esencial del testamento? En primer lugar, el testamento solamente se puede dar en el Perú por escrito. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo, ¿sí? Solamente debe constar por escrito. No me estoy refiriendo a que yo pueda ir al notario y hablarlo o sea, oralizarlo, pero debe constar por escrito, a puño y letra del notario. Es en el caso del testamento notarial, ¿no es cierto? Ah, no estoy diciendo de que, pero yo, por ejemplo, si le estoy diciendo de manera verbal aquí, a todos que estoy dejando mis libros, a todos los participantes de este evento, la pregunta es, ¿ese testamento existe? No, pues porque no es por escrito, no es por escrito. Por escrito, persona cierta y fecha cierta. Son requisitos esenciales para inclusive la existencia de un testamento, ¿de acuerdo? Bien, la nulidad se gobierna por las disposiciones de la teoría de la invalidez del negocio jurídico, el testamento nulo, el tema de capacidad, ¿no es cierto?, es relativa. Bueno, ya, el tema de capacidad ha habido todo un cambio. Ya hemos dicho que en el derecho de persona ha habido todo un cambio en el tema del sistema de capacidades. Hay que tomar en cuenta esto, el sistema de capacidades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El testamento anulable es otorgado por otros vicios,
por ejemplo, vicio y la voluntad, ¿no es cierto? Donde adolece defectos de forma, no cumplo las formalidades generales, o en este caso específicas para cada testamento, de las distintas clases de testamentos que establece el Código Civil, ¿no es cierto? El testamento por escritura pública, el testamento sobrecerrado, el testamento hológrafo, o del tema de los testamentos especiales, por ejemplo, ¿no? Por ahí hablaba, una vez encontraba un trabajo de investigación, un testamento por tema de COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es? ¿Un testamento general o un testamento especial? De hecho, que es un testamento especial, ¿no? Si queríamos ampliar una propuesta, me encontré interesante de un trabajo de investigación, ¿no? Bien, acá hay una casación, no se puede invalidar el testamento por haberse obviado los derechos de dos coherederos si estos no han ejercido el derecho de acción orientado a la declaración de nulidad o anulabilidad del testamento, ¿no? Una casación interesante. Aquí están los hechos, dice, esta es otra casación, dice, el testamento otorgado por X al establecer en una cláusula que deja íntegramente para su esposa Y para su menor hijo Z, menoscaba la legítima de sus otros hijos A, B y Z, ¿no? O sea, está otorgando íntegramente mediante testamento, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué pasa con este testamento? ¿No? O sea, acá hay un exceso del 50%, ¿estamos de acuerdo? ¿Puede hacer eso o no puede hacer eso, ¿no es cierto? Porque está afectando la legítima mediante el testamento de los otros herederos, ¿no? O sea, esto determina que las demás cláusulas testamentarias no resulten nulas porque implica el reconocimiento como heredero de su esposa y sus hijos A, B, Z y Z, A, B, C y Z. O sea, nula esa cláusula, pero las demás cláusulas donde hay, por ejemplo, reconocimiento de otra persona como herederos, se mantiene vigente, ¿no? O sea, eso quiere decir que si bien es cierto, se puede dar la nulidad total o se puede dar la nulidad parcial del testamento o en este caso de disposiciones testamentarias. Bien, hasta aquí con mi participación y nos quedamos con las últimas preguntas. Excelente, doctor. Damos paso al doctor Luis Ferré. Doctor Luis, está activo su audio. Aló, sí, me escuchan, ¿no? Doctor. Sí, escuchamos, doctor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de poder hacer la consulta. Doctor, cuando no hay bueno, antes del testamento también se puede hacer el anticipo de legítima, ¿cierto? Y creo que el anticipo de legítima con el tema de la donación es que el anticipo sí tiene que ser sí o sí para los herederos forzosos. En el caso de la donación, ¿tiene alguna caducidad? Porque, por ejemplo, si bueno, el padre y la madre dona un terreno a sus de 4 hijos, dona a 2 de sus hijos, porque ese terreno no está en registros públicos, entonces se los da a través de una donación. Los padres ya fallecieron. Esos padres tenían otro terreno que sí estaba en registros públicos y se lo dio a sus otros 2 hijos. Mi consulta es si esa donación que se dio del terreno que no estaba en registros públicos, pero que sí se hizo a través de un testimonio de notarial, ¿sigue teniendo validez? Esa sería la consulta, doctor. Gracias. Ok. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, ya por ahí han estado haciendo un comentario. Se está hablando de tema y usted ha hecho muy bien claro en su pregunta de distinguir lo que es anticipo de legítima y lo que es donación, ¿no? Porque anticipo de legítima debe estar expresamente señalado como tal. O sea, te dono mi bien en condición de anticipo de legítima. Si no lo hago así, entonces no se puede hablar tema de caducidad. Ahora, el anticipo de legítima no está sometido a caso de caducidad porque no es otorgado en testamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por otro lado, también hay que señalar que el anticipo de legítima lo que está sometido es a la colación de los bienes. Lo que funcionaría ahí es que si dejé donación en condición de anticipo de legítima, lo que se puede hacer es proceso de colación de bienes hereditarios
cuando esto exceda la porción de libre disposición. Y siempre y cuando, en este caso el causante, haya otorgado el anticipo de legítima, pero también hay una palabra clave que lo señala el Código Civil, también, digamos así, disculpándolo o excluyendo lo que pueda colacionar el bien, ¿ya? O sea, le deja la potestad de no colacionar el bien. Entonces, aquí funcionaría el tema de la colación de bienes hereditarios. No un tema de caducidad, sino un tema de colación de bienes hereditarios. ¿Estamos de acuerdo? Además, también, por supuesto, esto se producirá una vez producida la muerte del causante. Antes no, mientras esté en vida no funcionan ni este tipo de casos, ¿no? Ahora, si yo puedo dejar a unos hijos anticipo de legítima, ¿estamos de acuerdo? Y lo eximo de colacionar los bienes, siempre y cuando no exceda, y si excede tengo que pagar al momento los excesos, y puedo dejar otros bienes a manera de donación. Ojo, y acá más bien en manera de donación puede presentarse esta situación, y siempre lo discuto también en algunas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa si la donación que yo otorgo a uno de mis hijos excede, ojo, excede de la porción de libre disposición? ¿Es válida la donación? ¿Nula la donación? ¿No de acuerdo? ¿Se podrá plantear la nulidad de la donación? Ojo, ¿se podrá plantear la nulidad de donación en vida del causante? ¿No? Por ahí dijeron, si todavía está vivo no nace, ¿no? Pero ojo, hay algo que he mencionado, ¿no es cierto? Hay algo que he mencionado, ¿no? El tema de esta nulidad de donación, me acuerdo que fue un tema de discusión, una sentencia, una casación, ¿no? Se podrá hacer tema de nulidad en vida del causante. Es más, vi un caso en el cual planteaba a uno de los hijos nulidad de donación ¿contra quién? Como está en vida el causante, contra su causante y contra su legatario, porque lo estaba dejando inclusive en legado, donación en tema de legado, ¿no? ¿Podrá plantearse eso? Lo está haciendo a título gratuito, por un lado, ¿estamos de acuerdo? Lo está haciendo a título gratuito, eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Entonces, hemos hablado del tema que el derecho sucesorio se habla de un derecho expectaticio, ¿no? Derecho expectaticio. Nos encontramos en una expectativa. O sea, el hecho de tener un vínculo familiar con alguien, todos de alguna forma tenemos un vínculo familiar con un hermano, con un primo, qué sé yo, y de una manera, si tenemos familiares que tienen bienes, existe una expectativa, alguna más remota y otra menos remota, de que algún día podamos llegar a ser herederos de alguien, ¿no es cierto? Eso lo sabremos recién de manera concreta cuando se aperture una sucesión y cuando yo sea declarado como heredero o sea declarado como legatario. Pero en este caso, por ejemplo, siendo heredero forzoso, ¿no? Pongamos que hay son dos herederos forzosos, ¿no? Y un hermano, y el padre le otorga el único bien que tiene, ¿no es cierto?, como anticipo de legítima o como donación, por ejemplo, el único bien como donación, y está afectando en este caso a la legítima, ¿no es cierto?, al otro heredero forzoso, ¿podría plantear la nulidad? La gran pregunta es, el 660 dice que el derecho sucesorio nace a partir de la muerte del causante, ¿cierto? Entonces, acá hay una discusión. La mayoría de la doctrina de la jurisprudencia de la judicatura ha optado por lo siguiente, y además, es una de las propuestas de reforma del Código Civil. ¿Por qué? Porque la figura de la legítima la encontramos, a ver, el libro de Derecho de Sucesión está dividido en 4 secciones, ¿no? Sucesión general, sucesión testamentaria, sucesión intestada, ¿sí? Y más hereditaria, 4 secciones. Claramente 4 secciones, ¿no? Y la figura de la legítima está referido justamente a lo que es sucesión testamentaria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es sucesión testamentaria, la pregunta es, ¿funciona plantear la nulidad de sucesión intestada? ¿No? Ahí viene el tema, ¿no? Entonces, crea confusión esta norma, porque esta norma en todo caso debió haber ido en sucesión, en la parte de sección 1 de lo que es sucesión general, ¿no? Pero uno de ellos, el doctor Loma Luca de Tena, la cual, bueno, yo la verdad el tema de derecho expectaticio
Se habla del tema de derecho expectaticio, pero no he visto un tratado en el cual se desarrolle a fondo qué es un derecho expectaticio, ¿no? Un derecho futuro que me puede afectar y todo lo demás, ¿no? Bueno, por ahora existe esa contradicción entre estas dos normas, pero la jurisprudencia ha señalado que, siendo a título gratuito, esta donación se puede afectar la nulidad de la donación por afectar la legítima de un heredero forzoso. Si no hubiera sido a título gratuito, hubiera sido a título de oneroso por una compraventa, ahí sí considera parte de la jurisprudencia, la gran parte de la jurisprudencia, que no corresponde plantear la nulidad de la donación y no afectaría la legítima de un heredero forzoso. Esto se puede plantear, ¿no? No hablamos de tema de causidad, sino encontramos tema de nulidad de la donación. Entonces, el caso, hay que distinguir el tema que ha planteado, ¿no? El anticipo de legítima tiene que estar expresamente establecido en esa condición como anticipo de legítima. Esto implica de que no hay transmisión de titularidad, si no hay posesión. En todo caso, si yo lo excluyo para que no colacione, ahí sí hay transmisión de titularidad. Si yo ya estoy dispensando, esa es la palabra que me estoy olvidando, si yo otorgo dispensa de colación del bien, entonces ahí sí hay transmisión de titularidad. Bien, siguiente pregunta, ¿alguna siguiente interrogante? Sí, doctor, terminamos la sesión de clase con el doctor Juan Supo. Doctor Juan Supo, buenas noches, está activo su. Buenas noches, gracias. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi pregunta es, un señor de aproximadamente 70 años falleció y no tiene hijos, tampoco esposa, ni padres vivos, pero sí tiene 2 hermanos vivos, 2 sobrinos de una hermana fallecida y sobrinos de 2 medios hermanos fallecidos. ¿Cómo se realizaría, doctor, la sucesión si no dejó ningún documento escrito? Ok, muchas gracias por la pregunta. Gracias. Bien, vamos a ir respondiendo a la interrogante planteada. No hay descendientes, no hay ascendientes, pero sí hay parientes en línea colateral. No hay testamento, ¿no es cierto? Entonces, el Código Civil ha establecido un orden sucesorio. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto orden sucesorio, ¿no? Descendientes, ascendientes, conjuntamente, en tercer orden, conjuntamente con la cónyuge o la conviviente, ¿no es cierto? Después vienen ya los parientes en línea colateral, los hermanos, siguiente orden, los primos, los sobrinos, siguiente orden, cuarto, quinto y sexto orden hereditario, y así podemos continuar, ¿no? Y establece un grado de prelación entre ellos. Al no existir esto, vemos que hay hermanos, ¿no es cierto? Se dice regla, los parientes próximos excluyen a los parientes más remotos, los más próximos al causante son los hermanos o los sobrinos, los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos. Pero también existe la figura, pongamos que hay 4 hermanos y uno de ellos ha premuerto y hay sobrinos. Entonces existe la figura de la representación sucesoria. Estos 2 sobrinos van a representar al quinto pariente muerto por representación sucesoria. Ya no serían 4, sino serían 6 personas. Pero estos 2 están representando al hermano. Ahora, ¿qué se haría? Un proceso de sucesión intestada. ¿Por qué? Porque son herederos legales. O sea, son herederos establecidos por ley. Porque heredan, en este caso, serían en cuarto orden sucesorio. Los hermanos heredan, en este caso, a su heredero, a su hermano fallecido, y si es que alguno de ellos ha premuerto al hermano, pueden hacer la figura de la representación sucesoria a los sobrinos para representar al hermano premuerto. ¿De acuerdo? Para concurrir conjuntamente con los tíos. Esa sería la solución, un proceso de sucesión intestada como condición de herederos legales.
¿Estamos de acuerdo? Ya, si no hay hermano y no hay pariente y no hay nadie más, como señalaba, la claro, la municipalidad, el Estado, la beneficencia pública, en este caso, perdón, podría ser el beneficiario de la herencia, si es que no existe ningún tipo de heredero, ¿no? Y tampoco se estableció ningún tipo de legatario, ¿no es cierto? Bien, espero haber sido claro con esta respuesta. Muchas gracias por su participación. No sé si hay alguien más.